¿Cuáles son los fundamentos del yihadismo para entender cómo unos jóvenes, que algunos de ellos han nacido en Ripoll, que otros eran unos bebés cuando llegaron a Ripoll, se han criado con nuestros hijos en los mismos colegios, han jugado al fútbol formando parte de los mismos equipos, son hinchas del Barça, se han vibrado, han intentado ligar con las mismas niñas de sus clases o de la clase de al lado, como algunos de ellos en un momento determinado se han radicalizado de la mano de un imán, el Sati, y cómo estos chavales en un momento determinado han sido capaces de diseñar un atentado de unas enormes proporciones, no es el que vimos, afortunadamente les falló su inexperiencia, les hizo fracasar en la fabricación del explosivo y al final adoptaron una estrategia de circunstancias que fue, ya que no vamos a poder cometer el atentado de las dimensiones que habíamos diseñado, hagamos lo que podemos, que es, como ustedes muy bien saben, alquilar una furgoneta y atropellar a una muchedumbre cuyo delito era dar un paseo tranquilo por un caluroso 17 de agosto en las Ramblas de Barcelona. Y después, pues, intentar algo parecido en Cambrils. ¿Qué hay en la cabeza de estos chavales para que sean capaces de cometer una atrocidad contra alguien que ni conocen? Es difícil imaginar que puedan odiar a una persona con la que jamás han intercambiado un hola o un adiós. Bueno, algunas de las claves pretendo dárselas en esta conferencia, siquiera sea a vuela pluma. El yihadismo que hoy ustedes están viendo no es un yihadismo que tenga orígenes ancestrales, no es un yihadismo que esté en el origen del mundo islámico. No es así, no es así. La yihad que hoy estamos viendo y sufriendo tiene su origen en los años 60, finales de los 50, principios de los 60, y tiene un padre ideológico que es un egipcio, era un egipcio, ha fallecido ya, fue ejecutado en 1966 por el gobierno, por la justicia egipcia, concretamente acusado de haber intentado acabar con la vida del presidente Nasser, y este hombre era un profesor más concretamente un inspector de educación, al que el gobierno Nasser le manda a Estados Unidos para que viva una temporada en Estados Unidos dedicado a analizar, a estudiar el sistema educativo norteamericano, para ver si ese sistema educativo era de utilidad para Egipto, para implantar todo en parte o nada en el sistema educativo egipcio. Y Sayid Qutb, que era un hermano musulmán, era un salafista. Por lo tanto, los salaf son los compañeros del profeta. En su idea, los salafistas tienen en su cabeza que el Islam hay que vivirlo como se vivía en la época del profeta, en ese principio de la edad de la época musulmana. Pues él, mientras está viviendo y observando cómo funciona el sistema educativo estadounidense y por ampliación el occidental, llega a una conclusión. La conclusión es, estos occidentales, estos norteamericanos, el modelo en el que se basa su sociedad pone como centro de todo, gira en torno a el individuo, el valor del individuo. El individuo está por encima de la colectividad. Y eso los occidentales lo llamamos libertad. El individuo es libre de trabajar en lo que quiera, dedicarse a lo que quiera, es libre de vivir soltero, casado, etcétera, etcétera. Vive su vida, sea hombre o mujer, tal y como cree que debe vivirla. Tiene sus creencias, pero sus creencias pasan al plano de lo privado. El gobierno, los gobiernos, son laicos, no son confesionales. Entonces, aunque evidentemente hay una cultura de origen judeocristiano, si se quiere,
pero en la sociedad moderna lo religioso pasa a formar parte del ámbito de lo privado. Muy bien. ¿Y qué conclusión llega este hombre con esto? Esto no es malo, esto es así, esto es la realidad. Pues que en el mundo salafista, no digo musulmán, digo salafista, no es así como debe de vivirse la vida. Lo que está en el centro de todo no es el individuo, sino es la comunidad, lo que ellos llaman la umma, esa comunidad musulmana, que se rige no por el laicismo. La religión no forma parte de lo privado, sino que la religión impregna lo público. Las leyes se acomodan a la Sharia, a la ley islámica. Todo está regido por la Sharia. Entonces, el individuo está en segundo plano. El papel de la mujer es secundario. La mujer no tiene opciones para elegir cómo va a ser su vida. Está destinada a ser madre, esposa, educadora de sus hijos, y por eso en las sociedades salafistas, no estoy hablando, repito, de las sociedades musulmanas, estoy hablando de las salafistas, en ese mundo tiene que vestir de una determinada manera y no puede ejercer una profesión libremente la que ella quiere. Todo el mundo tiene un papel en beneficio de esa sociedad musulmana salafista. Bien, él entiende que si se traslada eso que le encargan a él el gobierno Nasser, oye, mira a ver si podemos aprovechar la experiencia de la primera potencia del mundo en su sistema educativo, podemos aprovechar ese sistema educativo para Egipto. Y él llega a una conclusión: si trasladamos este sistema educativo a Egipto, acabaremos con la religión, con el Islam tal y como él lo entendía que debía de vivirse, con ese salafismo. Retrotraeremos a la sociedad a la época de a una época que es la época de la Jailiyya, que es la época de las tinieblas, la época preislámica. ¿Y cómo evitar esto? ¿Cómo evitar ese individualismo, ese secularismo que acabaría, en su opinión, con el Islam? Pues separando, evitando que tengan contacto ambas civilizaciones, la musulmana salafista con la occidental, no solo con la de Estados Unidos, sino con todo lo que es lo occidental. Y teniendo en cuenta, según en su criterio, que la tecnología, la economía, esto que además, en su opinión, los occidentales somos más ricos porque hacemos un expolio de los recursos naturales, como es el petróleo, como es el gas, de los países musulmanes. Así que utilizamos sus recursos para engrandecer nuestra tecnología. De la mano de nuestra tecnología tenemos una capacidad de penetración en las culturas musulmanas y otras culturas, y podemos acabar con esas culturas. Así que él entiende que hay que evitar esto. ¿Cómo? Pues en primer lugar impidiendo que haya occidentales en los países musulmanes. En segundo lugar, que aquellos gobiernos musulmanes que ya se han dejado contaminar, como le pasaba al gobierno Nasser, que se han dejado contaminar por Occidente, hay que quitarlos del poder, hay que acabar con ellos. Son, en opinión de Sayyiq Qutb, son el enemigo cercano. El enemigo lejano, ¿quién es? Los contaminadores, Estados Unidos, Occidente, etcétera, etcétera. Así que, ¿y cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que llevar esto a cabo? Hay que derrocar, en primer término, a los gobiernos apóstatas, al gobierno de Nasser, al gobierno de Hassan II en Marruecos, del rey Hussein de Jordania en Jordania, obviamente. Hay que acabar con todos estos señores que se han convertido en gobernantes apóstatas. Muy bien, estas teorías quedan escritas, muere ejecutado, colgado en la soga, en la horca, Sayyiq Qutb en 1966, condenado por haber intentado acabar con la vida del presidente Nasser, y sus teorías quedan un poco diluidas, quedan durmiendo en el cajón de los estudiosos de estos temas. Hasta que en 1979 la Unión Soviética ocupa Afganistán para
apuntalar a un gobierno que estaba a punto de caer, el gobierno de Kabul, un gobierno comunista. Entonces acude en su ayuda, el gobierno, la Unión Soviética derroca, lo primero que hace es acudir en efecto en ayuda del gobierno comunista de Kabul, pero siendo consciente del descrédito de ese gobierno entre todos los afganos, lo que hace es acabar él con el gobierno. Lo quita de en medio, pone un gobierno comunista, pero al que más afín a sus intereses. Y esto no es visto con buenos ojos ni por Estados Unidos, había roto con un estatus, Afganistán era tierra de nadie, no es en plena Guerra Fría, 1979, ni tuyo ni mío, esto lo dejamos como un territorio colchón. Observen en ese mapa de Afganistán, Afganistán parece una pera, observen el rabo de la pera. El rabo de la pera, eso que está al noreste de Afganistán, se llama el corredor de Balkan. El corredor de Balkan tiene 35 kilómetros aproximadamente de ancho y llega hasta la frontera china. ¿Y para qué hay un corredor ahí que no es de nadie, que está a 4.000 metros de altura, por lo tanto está despoblado? ¿Por qué ese corredor? Pues porque en la época de la teoría del gran juego, estamos hablando de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, ahí había dos imperios, el imperio de los zares y el imperio británico de la India. Ambos intentaron quedarse, anexionarse a Afganistán, sin éxito. Los británicos hicieron 3 guerras y, bueno, debo decir que en la que mejor les fue hubo un empate. No ganaron. Así que llegaron a la conclusión, ambos dos, de que, bueno, dejemos este territorio ni para ti ni para mí. Y para que nunca haya problemas en la frontera, pues creamos ese corredor, que era la única zona que podría haber contacto. Creamos ese corredor de Balkan de 35 kilómetros porque ningún cañón de la época podía, disparando desde un lado del corredor, llegar al territorio del adversario y, por lo tanto, de esta manera nos aseguramos de que no va a haber un conflicto entre nosotros. Así que Afganistán ha tenido ese estatus de tierra colchón, de territorio, estado colchón, tierra de nadie, de ningún bloque, desde entonces hasta 1979. Cuando la Unión Soviética rompe ese estatus, un estatus no escrito, Estados Unidos automáticamente le encarga a la CIA que lleve a cabo una operación secreta, que se llamó la Operación Ciclón, de apoyar a la insurgencia económicamente, para que pueda comprar armas, y luego vendiéndole incluso armas, misiles Stinger. Ahí terminaba un poco la aportación de Estados Unidos a la lucha contra la Unión Soviética. Pero hubo 2 países muy interesados también en que la Unión Soviética desapareciera de Afganistán, que eran Pakistán. Observen que Pakistán, que su enemigo natural, tradicional, es la India, no le gustaba nada tener a la India en la vanguardia y a un aliado de la India, como era la Unión Soviética, en la retaguardia. Así que esto de estar como el jamón york en un sándwich entre las dos rebanadas no le tranquilizaba mucho a Pakistán, que por otro lado es un país estrecho en su configuración, que si es atacado por la India no le va a quedar más remedio que retroceder, irse a retaguardia, y que quiere siempre tener un gobierno amigo en Kabul, que por otro lado con Kabul comparte una preocupación, que es el territorio de los pastunes. Está a caballo de la frontera entre Afganistán y Pakistán, lo que se llamó la línea Durán. Y ese territorio pastún conviene que el gobierno de Kabul tenerle como amigo para que no haya una tentación de que los pastunes tengan un día la idea de crear su propio Estado, lo que privaría a Afganistán de una parte de su territorio y a Pakistán de otra parte de su territorio. Y hay otro país al que le molestaba enormemente que los soviéticos estuvieran en Afganistán, y era Arabia Saudita, el líder del mundo musulmán sunita, que no veía con buenos ojos que un gobierno comunista, enemigo de religiones, sea la que sea, convirtiera a ese Estado en un Estado laico. Así que Afganistán y Arabia Saudita se pusieron de acuerdo en una estrategia para combatir a la Unión Soviética. Si la insurgencia afgana no va a ser suficiente para expulsar al mejor ejército de tierra del mundo del momento,
hay que traer a combatientes del extranjero. ¿Y cómo podemos atraer combatientes del extranjero? Pues aplicando la yihad, la llamada a defender el territorio musulmán, de una ofensiva de alguien que está quebrantando, que está ocupando un territorio musulmán. Así que promovieron esta idea y de la mano de esta idea se aposenta en Peshawar, en Pakistán, un empresario rico de éxito que se llama Osama Bin Laden. Osama Bin Laden en Peshawar, en Pakistán, norte de Pakistán, entra en contacto con un clérigo, Azam, de origen palestino, que es conocedor de las teorías de Sayyid Qutb y que es quien le enseña a Osama Bin Laden las teorías de Sayyid Qutb. Y entonces, de ahí, Osama Bin Laden, que es un hombre de empresa, que es un hombre que tiene contactos en el extranjero, empieza a mover los hilos para hacer dos cosas. Primero, atraer yihadistas a través de la idea religiosa, concretamente haciendo que lean los hadices y dándole una interpretación a los libros de la época del profeta para que vengan a hacer la yihad. Y la segunda es buscar dinero para financiar esa guerra y crea lo que él llamó la cadena dorada, que es usted no puede venir a hacer la yihad personalmente, pues ponga dinero. Esta es la base. En 1988, Gorbachov llega al poder y a la vista de que la Unión Soviética lleva ya 30.000 muertos, decide que hay que retirar las tropas soviéticas de Afganistán y da un plazo de 1 año. Así que Osama Bin Laden llega a una conclusión. Hemos derrotado a uno de los dos imperios del momento. Un imperio Estados Unidos, el otro imperio la Unión Soviética, hemos derrotado a la Unión Soviética. Y no podemos perder esta experiencia que hemos adquirido reclutando a gente y reclutando dinero, creando esa cadena dorada, recibiendo ese dinero. Él a todo el que reclutaba le pagaba el viaje y le mandaba a Pakistán inicialmente a un campamento, de los 4 campamentos que tenían, a un campamento para entrenarlo y después lo metía en Afganistán para combatir. A todos los tenía anotados en una libreta. Esa libreta él la llamaba la base. Cuando hablaba con sus allegados, en clave, a esa libreta, que era la base de su movimiento, le llamaba Al-Qaeda. Al-Qaeda en árabe significa eso, la base. Así que en 1988, con Hassan, con el clérigo, y con un médico egipcio, Ayman al-Zawahiri, que ha ido a hacer también la guerra a Afganistán, de la mano liderando la yihad egipcia, deciden que no hay que perder la experiencia, lo que llamarían los anglosajones el know-how. No hay que perder todo lo que hemos aprendido en estos años. Y para eso creamos una organización, ahora que vamos a derrotar, que la Unión Soviética se va. Crean esa organización y la llaman Al-Qaeda, la base, como el nombre de la libreta. ¿Para qué esta organización? Para hacer lo que dice Sayyid Qutb, desarrollar las teorías de Sayyid Qutb. En todos los países que haya occidentales hay que echarlos. A todos aquellos gobiernos musulmanes que hayan cedido a las teorías de los occidentales hay que echarlos, son los enemigos cercanos. Y bueno, se instalan, la Unión Soviética se va de Afganistán, Osama Bin Laden vuelve a Riad, a Arabia Saudita, y se encuentra con los americanos, con tropas incluso americanas en Arabia Saudita. Se habían quedado allí después de luchar contra Saddam Hussein para recuperar Kuwait. Así que lo primero que hace Osama Bin Laden es exigirle a su gobierno que eche de allí a los americanos. Y su gobierno, al que echa de allí, es a él. Le expulsa de Arabia Saudita y se refugia en Jartún, en Sudán, juntamente con Ayman al-Zawahiri y con su Estado Mayor, por decirlo de alguna manera. Y Ayman al-Zawahiri le convence de que hay que combatir no solo contra los enemigos cercanos, sino también contra los lejanos, contra Estados Unidos, contra los contaminadores. Pero ¿cómo combatirlos? No tenemos gente en Estados Unidos, no tenemos gente en Europa. Bueno, pero tenemos embajadas de estos países en países musulmanes. Ataquemos sus embajadas, ataquemos a sus tropas donde estén desplegadas. Y llega un momento en que Ayman al-Zawahiri dice, bueno, ¿y por qué no cometer
un atentado en la guarida del enemigo, en el propio Nueva York, Washington, etc. Y surge la idea del atentado contra las Torres Gemelas. Primero hubo un intento y luego fracasado, y luego un segundo intento, que es el que conocemos todos, el 11 de septiembre de 2001. Y ante el mundo se pone en evidencia, además de forma, viviéndolo en directo, porque medio mundo lo vio colapsar, derrumbar las Torres Gemelas en directo, vio cómo unos señores habían logrado cometer un megaatentado, casi 3.000 muertos, 30.000 heridos graves, y cómo se había cometido en el centro militar, el Pentágono, y en el centro económico de la potencia, de la superpotencia del mundo como es Estados Unidos, poniendo en evidencia que nadie está a salvo. Y esto provocó una hecatombe en el mundo occidental, no nos habíamos enterado de la importancia que tiene esto, y también una convulsión en el mundo musulmán, y también escenificó que Occidente también tenía sus puntos débiles, y que aquellos que se consideraban yihadistas, salafistas, que lejos de desesperar frente a Occidente, no había por qué desesperar, que Occidente mostraba sus debilidades. Pero no termina esto aquí. Un español de pasaporte, sirio de nacimiento, Semmarián, nacido en Alepo, para más señas, vino a España a estudiar español, conoció en la escuela de idiomas a una joven española, Moreno, de apellido, se casa a los 3 meses con ella, se van a vivir a Granada, ella se convierte al Islam, y al cabo de un periodo de un año aproximadamente, él es reclutado por Osama Bin Laden y se va a Afganistán a combatir. Llega a ser uno de los jefes de los campamentos. Y este hombre, cuando termina el periplo afgano, se va a Londres, escribe, dirige un periódico yihadista, entonces eso era posible, y escribe, y entre otras cosas, en sus escritos encontramos que están en árabe, encontramos cosas traducidas muy interesantes, como es que la revolución, si quieren tener éxito, la revolución hay que hacerla, la tiene que hacer cada musulmán y desde abajo. ¿Y eso cómo se hace? Cada uno tiene que hacer la yihad. La yihad es el 6º precepto para los yihadistas, es el 6º precepto del Islam. No es opcional, es una obligación. Y él lo que dice es: todo el mundo puede cometer atentados allá donde viva. Y surge la idea de: a los Estados Unidos se le puede atacar con gente del propio Estados Unidos, y a los europeos con gente de la propia Europa. Y estamos llegando al nivel donde nos encontramos hoy. ¿Y con qué le atacamos? Le atacamos con lo que tenemos debajo de la cocina para fabricar explosivos, o simplemente alquilando un coche o un camión y atropellando una muchedumbre que se ha concentrado para ver fuegos artificiales o para ver lo que sea. Esa idea que aparece por primera vez luego en Niza, eso aparece en una revista que crea Al-Qaeda, que se llama Inspire, para radicalizar, para transmitir las ideas religiosas que ayudan a la radicalización, y también para explicar cómo cometer atentados a esos lobos solitarios. ¿Y termina aquí la evolución del yihadismo? Pues desgraciadamente no. En el año 2003, huyendo de Afganistán, un jordano, Abu Musa al-Zarqawi, crea un grupo, el grupo de la yihad y el monoteísmo, en Irak, en Mosul, un poquito antes de que los americanos invadan Irak. Y ahí combate a los americanos cuando ellos llegan, y a ese grupo se le unen numerosos militares procedentes del ejército de Saddam Hussein. No voy a entrar en las razones por falta de tiempo, sí diré que fue por un error tremendo de Paul Bremen, el jefe de la autoridad provisional de la coalición. Y lo que sí que le pongo de manifiesto es que estos hombres, esa mezcla de los militares de Saddam que saben combatir, no en vano han hecho una guerra contra los Estados Unidos, pero anteriormente habían hecho una guerra también contra Irán durante 8 años, esos americanos
esos yihadistas se unen a los militares y esos militares les explican que la clave para tener la victoria es el dominio del territorio, es el control del territorio. Así que empiezan a controlar territorios, pueblos pequeños donde ellos implantan la Sharia, donde hacen que las autoridades de esos pueblos pequeños se rijan por la Sharia, por la ley islámica. Esto lo entiende muy bien, que es lo que ha pasado, un general americano, el general Petraeus, al que le dan el mando de la fuerza en el año 2007. Y lo que hace es crear una estrategia para separar a esos militares de esos yihadistas. Y el Estado Islámico de Irak se va al garete. Se queda reducido a la mínima expresión. A los militares les crea una milicia con un salario y estos se separan porque estos de yihadistas no tenían nada. Y a los que son yihadistas los meten en la cárcel. Y cuando los americanos, ya después de haber estabilizado Irak, se establecen, se van de Irak, pues el primer ministro Maliki lo que hace es soltar, hace una amnistía, todo el mundo sale de la cárcel y empieza a ningunear, a maltratar políticamente a los sunitas. Maliki es chiita, la mayor parte de la opinión del pueblo iraquí, 62%, es chiita. Les han tenido a los chiitas sometidos durante muchos años la minoría sunita, así que ¿por qué voy a ayudar yo ahora a los sunitas? Cuando en 2012 ya no están los americanos allí, sueltan a los líderes como Abu Bakr al-Baghdadi, como al-Dani, los sacan de la cárcel, refuerzan ese grupúsculo que quedaba del Estado Islámico y los antiguos generales y yihadistas militares que estaban en las cárceles, que han estado en contacto con estos terroristas, se unen todos y crean el Estado Islámico, se unen al Estado Islámico de Irak, pero con una característica. Esta vez vamos a ocupar territorio. Pero en Irak no es posible, no se dan las circunstancias, está el ejército iraquí. Vámonos a Siria. En Siria hay una guerra, en Siria no hay control, así que cambian el nombre, Estado Islámico de Irak y Levante, y se van a Siria. Y en Siria empiezan a combatir, empiezan a controlar territorio y tienen éxito. Y al controlar territorio, acaban discutiendo, habiendo un problema de liderazgo, de quién manda en Siria. Al-Qaeda en Siria, que es el Frente al-Nusra, Ayman al-Zawahiri, que es el líder, ya muerto Osama Bin Laden, que es el líder de toda Al-Qaeda, líder actual también, o Abu Bakr al-Baghdadi, que es el que está conquistando territorio en Siria. De esa pelea entre líderes, entre Abu Bakr al-Baghdadi, entre al-Golani, el jefe del Frente al-Nusra, y Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, surge un fenómeno que es la expulsión del Estado Islámico de Irak y Levante, el Daesh, le expulsan de Al-Qaeda. Y entonces Abu Bakr al-Baghdadi dice, muy bien, liberado del yugo de Al-Qaeda, ahora haré lo que me dé la gana. ¿Qué es lo que me da la gana? Vuelvo a Irak, empiezo a combatir en Irak, conquisto las principales ciudades sunitas iraquíes y después de conquistar Mosul en junio de 2014, el 29 de junio se sube al púlpito de la mezquita de Al-Nuri y proclama el califato y se autoproclama califa. Magnífica la idea, porque ¿en qué se transforma esto? En un proceso de radicalización más rápido. ¿Cómo es posible que se hayan acelerado los procesos de radicalización? Es muy sencillo. Ahora tengo un territorio que se lo puedo ofrecer a los que vienen de cualquier parte del mundo. Al-Qaeda reclutaba entre los países musulmanes, reclutaba en Derna, en Libia, sobre todo en Derna, reclutaba en Arabia Saudita, reclutaba en Jordania, reclutaba en Argelia, reclutaba en países musulmanes, pero no reclutaba en Europa, no era normal. El caso de Semmarian es porque es un sirio, no es porque es un español. Él es español de pasaporte porque se ha casado con una española. Pero al tener el territorio y ofrecer grandes ventajas, como es un salario, ¿y cómo pueden ofrecer un salario? Puede ofrecer un salario porque al tener el territorio tiene recursos naturales, por ejemplo, petróleo. Y de la venta del petróleo solo en Siria sacan $1,5 millones diarios.
pero tiene el 40% de los cereales de Irak. Y de la venta de los cereales de Irak saca dinero. Lo primero que hizo el Daesh fue incautarse todos los medios de producción, es decir, todas las cosechadoras, tractores, se lo quedaron todo. Centralizaron toda la maquinaria. Tú ahora necesitas una cosechadora para recoger tu cosecha y yo te la alquilo. Era mía ayer, pero ahora ya no es tuya. Ahora te la alquilo y tú pagas, y pagas al Estado Islámico. El Estado Islámico va reclutando, recogiendo dinero a expuertas. El día que entra en Mosul, visita el Banco Central de Mosul y recauda, se calcula, 480 millones de dólares, solo del Banco Central. Los bancos privados no recaudan, no se queda con el dinero, pero toma nota de quién es el titular de cada cuenta y cuánto dinero hay. Y cada vez que sacan dinero tienen que pagar impuestos al Estado Islámico. El Estado Islámico, con ese sistema de recaudación de impuestos, que es mucho más complejo, se permite el lujo de pagarle a los jóvenes que recluta, vengan de donde vengan, un salario. Y Abu Bakr al-Baghdadi, el califa Ibrahim, hace un llamamiento no solo a los mujahidines, a los combatientes, hace un llamamiento a las mujeres. Eso no lo había hecho Al-Qaeda. Al-Qaeda reclutaba combatientes. Si es mujer, pero no es normal. Pero el Daesh recluta mujeres. ¿Para combatir? No, para ser madres y esposas de mujahidines, de combatientes. Así que recluta jóvenes, chicas jóvenes que van a Siria para ser eso, madres y esposas de combatientes. Si luego cuando llegan a Siria no les gusta mucho lo que ven, pues lo siento mucho, pero ya no tiene marcha atrás. No hay posibilidad de volver al lugar de origen. Y al chaval que le han reclutado a través de la idea religiosa, pero con menos tiempo y mucho más rápidamente que Al-Qaeda, le ofrecen una esposa, por la mañana pega tiros, combate, por la tarde se va a dormir y a vivir con su esposa, y por la noche le cuenta por redes sociales, a través de Telegram, en cifrado, a su primo que está en Ceuta o que está en París o en el barrio de Molenbeek en Bruselas, le cuenta lo fantástico que es aquello. Y se lo cuenta ya casi como aventura. Y ya el concepto, la idea religiosa no pasa nunca a segundo plano, pero no es la única motivador, la única fuerza de radicalización. Hay una componente de aventura y además van conquistando tanto territorio que la idea es, te estás perdiendo a hacer historia, vente para acá, te van a pagar un sueldo, a la chica otro, y vas a formar parte de nuestra historia, de la historia del califato universal. Es más, hay quien empieza a pensar que el califa es el Mahdi, es el enviado. No hay ningún no hay ningún califa que haya conquistado tanto territorio en tan poco tiempo. A ver si va a ser el Mahdi, el enviado, el que nos va a llevar al califato universal. Su revista, la revista que pone en marcha 6 días después de proclamar el califato, se llama Davik. Davik es una ciudad al norte de Siria donde se supone, según la tradición de los hadices, que tendrá lugar la última batalla donde derrotarán a los cristianos y donde a partir de entonces se implantará el califato universal. Y empieza a surgir el bulle, la idea de el califa puede ser el Mahdi y yo puedo estar perdiéndomelo aquí en cualquier ciudad europea. Y surge un fenómeno nuevo. El fenómeno es la movilización de los europeos, de musulmanes europeos, muchas veces que han nacido ya en Europa, de padres musulmanes, segunda y tercera generación, que están desclasados, que no encuentran su sitio en Francia, en España, en Bélgica. ¿Por qué? Pues porque sí han tenido la misma educación que cualquier otro ciudadano de ese país, pero al final les siguen mirando como un extranjero, conservan las facciones magrebíes, al final son la clase más desfavorecida porque suelen tener pocos estudios, el que tiene estudios universitarios no suele caer en la radicalización, y al final encuentran que no son de ningún lado, porque cuando van de vacaciones con sus padres a Marruecos o a Argelia, también les tratan como extranjeros, ya no hablan bien el árabe, si son españoles,
cuando van a Marruecos ya no hablan bien el francés. Vamos, que al final, ¿de dónde soy yo? Y ese tercer pilar de la pirámide, nivel de la pirámide de Maslow, de la pertenencia, eso es más necesario que nunca en la juventud, el formar parte de un colectivo. Así que ante el hecho de no estoy dentro de ningún colectivo, se unen entre ellos en el mismo barrio grupos de gente que están en la misma situación y ¿qué hacen? Me voy a Siria a combatir. Si sobrevivo, si muero, iré al Jannah, que es el paraíso de los musulmanes, la parte del paraíso donde están, el paraíso musulmán tiene muchas puertas. La puerta que da acceso al Jannah es la parte donde están las huríes, donde están los ríos de miel, y a esa parte solo se puede entrar si mueres en combate defendiendo la religión, como mujahidín, o si eres un imán. El musulmán normal no accede a ese paraíso, es la excelencia del paraíso. Así que me voy a Siria, si muero en combate, me voy con las huríes, y si no muero en combate y puedo regresar, volveré con los laureles de la victoria y ya no seré alguien sin integrar. Para mi grupo de amigos a los que yo pertenezco, seré el héroe, seré alguien muy especial. Eso es lo que les ha hecho tan atractivos a esta gente. Y al final es por lo que 10.000, probablemente de ese orden, del orden de 10.000 europeos, se han ido a combatir, 5.000 europeos se han ido a combatir a Siria en los 3 años del califato. Y si observan ahí en la gráfica, pues en proporción a la población, de donde más yihadistas han salido, es de Jordania, luego de Túnez, que nada menos que han salido 3.000, de Arabia Saudita, hasta aquí, bueno, sorprende un poco lo de Túnez tal vez, pero luego ya vienen los europeos, Bosnia-Herzegovina, viene también luego Kosovo, se creó un Estado musulmán en Europa para darles un regalo de alguna manera a los musulmanes y nos ha salido un poco rana, como diría el castizo. Y si llegamos ya más abajo, ya donde no hay población mayoritaria musulmana, pues encontramos a Bélgica, que tiene nada menos que 40 combatientes por cada 1.000.000 de habitantes. Bélgica es desproporcionado la cantidad de combatientes que han salido. De Francia, 18. En España la proporción es muy pequeña. La razón es que nosotros no tenemos segunda generación. Pero ojo, ellos han conseguido un apoyo por este procedimiento, un apoyo muy importante de poblaciones musulmanas, por diferentes razones. En Siria el 21% de la población ha apoyado y ve con buenos ojos al yihadismo. En Nigeria es un 14%. Si observan, es donde más actividad terrorista ha habido. Y sobre todo es muy importante en este terrorismo, y voy a ir terminando, el papel que juegan los medios de comunicación. Esto voy a dar solo unas pinceladas porque el profesor Manuel Torres es un auténtico experto en este campo y les ilustrará seguro con todo esto. Esto que están viendo no se suele publicar porque es una infografía de ellos, digamos que es propaganda de ellos, pero con todas las salvedades, siendo la fuente siendo el Daesh, la fuente, sí que hay que decir que esto lo que viene a contar es que en 3 años de califato, la diapositiva está hecha en junio de este año, han emitido 41.230 artículos, vídeos, audios, reportajes fotográficos. Ahí ven 1.670 audios, 2.880 vídeos, 4.540 reportajes escritos, artículos escritos, 32.000 reportajes fotográficos. Y tienen 46, o han tenido, porque ya no las tienen, 46 agencias productoras de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué han tenido tanto éxito? Y también cuál ha sido su fracaso. El éxito lo han tenido porque ellos se dedicaron a contar las excelencias del califato, a explicar y a justificar el califato, a legitimar la idea del califato, a explicarle al mundo musulmán
que un califato salafista, rigorista, tal y como se vivió en la época del profeta, era posible en el año 2000, en la década, en el siglo XXI. Y para animar a las mujeres, por ejemplo, a ir a Siria, a ir a Raqqa, a su capital, pues ahí ven, sacado del Dabiq, es una revista del número 9, era una revista mensual, ahora se ha dejado el último número, bueno, ahora ya no se llama Dabiq, se llama Rumilla, que significa Roma. El último número salió en septiembre, reivindicando los atentados de Barcelona. Desde entonces, prueba inequívoca de que van perdiendo, no ha habido más revistas. En la número 9, de Dabiq, ahí ven una fotografía de un pediatra con una incubadora como la que puedan tener aquí en el Hospital Central de Logroño. Y y es un reportaje sobre la unidad pediátrica. ¿Para qué? Para animar a las chicas a viajar, a ser madres. Vas a tener las mismas condiciones médicas, higiénicas que las que tienes en París, en Madrid, etcétera, etcétera. Llegaron a crear una moneda y un sistema económico propio, porque ellos entienden que el sistema bancario bajo el préstamo, bajo interés, es usura, y eso está prohibido por la religión, por el Islam salafista, y proclaman el rechazo al nacionalismo. No se puede el nacionalismo crea separatismos entre el Islam y entienden que hay que ir hacia un único califato, que es la unidad, el tawhid. Bueno, esto lo paso, fíjense, esto empieza en 2013, en 2014 ya hay una fuente de suministro importante de la Europa del Este, de las antiguas repúblicas soviéticas, del Magreb, de América del Norte, poquitos, de Oriente Medio, etcétera, pero observen la gráfica de 2015, que es la roja, el crecimiento tan espectacular que ha habido. Y ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues que intervienen los rusos en 2015 y empiezan a perder territorio. Empieza la derrota del Daesh, y con la derrota del Daesh ellos no ven más salida que aliviar la presión, y termino con esto, atacando Europa, volviendo a la estrategia, Europa y Estados Unidos, y Australia, y todo Occidente, volviendo a la estrategia original de Al-Qaeda, al lobo solitario. Ya que no puedo aliviar la presión en Siria, me están derrotando en Siria, tú que vives en París, tú que vives en Nueva York, ayer hubo un atentado en Nueva York, tienes que cometer atentados con lo que tienes debajo del fregadero de tu casa. Y recuperan las ideas de Al-Qaeda. Y este es el origen de los atentados. Esto empieza empieza con el atentado contra un vuelo charter en la península del Sinaí, un vuelo charter ruso, después el atentado del 13 de noviembre, en 2015, y después Bruselas, y el último, así importante, por el número de bajas que ha causado, pues fue el de Barcelona, con el número de muertos, con 16 muertos, si no recuerdo mal, 140 y tantos heridos en total. Y eso lo reivindican en ese Dabiq, que es el último Dabiq, que es la reivindicación... no, perdón, este no es el último Dabiq. Este es la reivindicación del Daesh, del ataque contra la Sala Bataclan en París. Y al final, esa sí es la reivindicación, y termino con esto, la reivindicación del de Barcelona. Este es el último número ya de no Dabiq, ahora es Rumilla. ¿Por qué cambiaron el nombre de Dabiq por Rumilla? Cuando vieron que Dabiq iba a caer en manos del gobierno de Bashar al-Assad, oye, no vamos a hacer propaganda de una publicidad. Tenían Dabiq puesto porque ahí va a ser la última batalla, ahí será la última batalla. Si eso no va a ser, acudamos a algo que no va, que tiene el mismo significado, pero sin tener la connotación de la derrota, que es Roma, la derrota de Roma. No es que vayan a atacar Roma, que si pueden la atacarán, es que van Roma como capital de la cristiandad. La derrota de Roma es la derrota del mundo cristiano. Y en el Rumilla número 13, en esa revista, en la reivindicación de los 146 entre muertos y heridos en Barcelona, esa es la portada de la revista, como ven, bueno, eso es el reportaje de la revista, dicen que estos actos en los estados y en la sociedad
provocan el despliegue de los ejércitos y entienden que eso ellos les va a favorecer, la activación de más medidas de seguridad y que la gente se harta, del crecimiento de los beneficios, decrecimiento en los beneficios del comercio y en el turismo y finalmente la implantación de un estado del terror que hará que se doblegue Occidente en favor de las tesis y de la forma de vivir de Occidente. Muchas gracias.